Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Rompiendo mi Silencio. Es un gusto poder estar con todos ustedes, entrar en sus hogares a través de Unife. Cari, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eli, y muy buenas noches a todos. Cari, el día de hoy, como todos los días en Rompiendo mi Silencio, el tema va a dar mucho de qué hablar y creo que va a tocar muchos corazones, va a sensibilizar mucho, porque el día de hoy estaremos hablando de la desaparición forzada, las víctimas de secuestro, las personas que son privadas de su libertad, aunque sea por 1 o 2 horas. El famoso secuestro express. Lo que la persona pasa, la situación psicológica, la angustia, el miedo, el terror. Bueno, todo lo que pasa esta persona, sea que haya sido privada de su libertad, minutos, horas o días. Exactamente. Y como bien dices, y pienso, ¿no, Eli? ¿Quién no? Quizás nos escuchan y dicen, no, pero yo no sufrí de eso. Pero con certeza tiene o un familiar que lo sufrió, o un vecino, o un conocido, o un amigo. De cerca, de alguna manera, seguramente esta persona lo vivió y sabe lo que estamos hablando, ¿no? Y la cuestión también, Cari, es que muchas personas que lo han sufrido, que lo han pasado, no lo hablan. No se habla en público, no se comenta, no se habla de la experiencia por el miedo a las amenazas, a las represalias, a todo lo que conlleva, porque no es nada más los minutos, horas o meses que la persona pudo haber estado privada de su libertad, sino que es también las amenazas del después de. Exactamente. ¿Cómo se sobrevive a todo esto? ¿Cómo se lleva una vida, entre comillas, normal después de haber sufrido todo esto y las amenazas que quedan? Bueno, te dejo libre, pero estas son las condiciones. Y muchas personas no lo hablan, guardan este terror, porque ya no es un miedo, ya es un terror que se guarda en el interior. Claro, y no solamente fue ese atentado hacia la persona en ese momento, sino que ahora involucra a su familia, involucra muchas veces sus hijos, sus padres, las personas más allegadas. Entonces, claro, como persona que sufrí este secuestro, prefiero entonces callar, ¿no? Porque prefiero guardar la vida de mi familia y si me tiene que pasar algo, bueno, que me pase a mí. Todos pensamos así, ¿no? Pero que no se metan con mi familia. Entonces, es muy fuerte lo que la persona sufre sola por dentro, en silencio, ¿no? Que no logra expresar lo que le pasa. Y que no se mide estatus social tampoco. Y el día de hoy, nuestra sobreviviente, para todos aquellos que siguen Rompiendo mi Silencio, que no se pierden un capítulo de Rompiendo mi Silencio, les va a sorprender nuestra invitada del día de hoy. Ustedes van a decir, ¿ella es la sobreviviente? Sí, porque es lo que estamos hablando. La persona sigue con su vida, muestra una sonrisa a toda la sociedad, pero solamente la persona que lo sufrió, solamente la persona que lo padeció, es quien sabe realmente lo que sintió, lo que siguió sintiendo después de y cómo tiene el valor de contar la historia el día de hoy, ¿no? Y que no es nada fácil, ¿no? Contarle, romper ese silencio. Y romper ese silencio, exactamente. Así que no vamos a hacer más spoiler, no vamos a alargar más. Vamos a ver este pequeño informe de lo que será el tema del día de hoy y regresamos a nuestra sala con esta mujer valiente que el día de hoy rompe su silencio. Ya volvemos. La técnica represiva de desaparecer personas y dejar a sus familias y allegados en la incertidumbre sobre su destino adquirió su nombre quizás más llamativo en la orden llamada Naktu Naval, que el general William Cairo dio durante la Segunda Guerra Mundial para destituir las redes de la resistencia de algunos países europeos. Sin embargo, el nombre mismo, la intención explicitada en la orden de difundir terror a través de la incertidumbre, permitieron que Cairo y otros fueran acusados y condenados en Nuremberg por los crímenes de la acción Noche y Niebla. Se trata sin duda de una referencia histórica importante para lo que hoy llamamos desaparición forzada.
La situación actual en México es distinta. En términos de mera estadística, las dimensiones de la desaparición de los últimos 12 años en el contexto de otro mal llamada guerra contra el narco superan y por mucho las históricas desapariciones forzadas perpetradas por motivos de represión política. Las estadísticas oficiales nos hablan de más de 40,000 casos, ya que hasta el 25 de agosto del año pasado han desaparecido 44,073 personas, lo que representa el 40% de las 111,000 víctimas reconocidas. Pero probablemente hay muchísimos más no denunciadas, no registradas, no investigadas. Pero la autoría de estos hechos sigue siendo, en la gran mayoría de los casos, desconocida. En el México de hoy, no solo se quedan sin rostro los propios desaparecidos, cuyos rostros nos intentan recordar las familias con sus fotografías, sino también los perpetradores. En el mapa de la tragedia han surgido nuevos epicentros, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscadas por sus familiares. Como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, municipios del área metropolitana de Guadalajara, que concentran el 8% de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre de 2018. En otro lado, las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Madero en la Ciudad de México también destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio. En la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaron en promedio 74 desapariciones cada año. Pocos son los lugares no afectados por este delito en México, ya que en 76 de cada 100 municipios, al menos una persona está siendo buscada. Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega, cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza, les niega la justicia y les impiden la memoria. Desafortunadamente, no habrá justicia en este país hasta que no se sepa qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no le relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No habrá certezas sobre la dimensión del problema hasta que no se conozca con exactitud el número de personas que no se cuentan en estos registros. Y bien, son imágenes muy fuertes, son datos realmente fuertes, Karina, ¿no? Y datos que Eli, como bien dice al final del reporte, realmente no son todos los datos, ¿no? Son los que quizás se denuncian, los que quizás se conoce, pero cuántas personas los sufre y no está en esa contabilidad, ¿no? No se denuncia, se vive en soledad esta situación. El día de hoy nos acompaña en nuestra sala la psicoterapeuta Edith Flores y también la licenciada, la psicóloga Eloísa González, una amiga ya de la familia. Muy buenas tardes a las dos ya, amigas de la familia ya, ¿no? Y el día de hoy ustedes dirán, pero tienen a dos profesionales, dos especialistas en la sala, muéstrenos ya la sobreviviente. Claro. Y es que nuestra sobreviviente del día de hoy es precisamente la licenciada Eloísa. Licenciada Elo, el día de hoy usted no viene aquí como especialista, no viene a aportarnos su conocimiento, sino que a romper su silencio, ¿no? Y para muchos, como mencionábamos al inicio, siempre nos ha mostrado una mujer fuerte, una mujer con mucha entereza, que siempre ha ayudado a todas las mujeres que han venido aquí, que incluso ha pasado sus conocimientos a todas las personas que nos mandan mensajes en el momento del programa, nos ha ayudado. ¿Con cuáles temas? Depresión paralizante, violencia por discapacidad, capacidades diferentes,
depresión en el adulto mayor y creo que el cutting, porque todavía tengo pacientes en proceso y ya algunos recuperados y otros que han estado recientemente acudiendo a terapia. Y creo que hay algún otro. Creo que hay otro más que se... Sí, porque... Bueno, y el final del cierre. Y el cierre del año también estuvo con nosotros y creo que por ahí se nos va a estar escapando uno más, pero nos ha apoyado a bastantes personas, incluso televidentes que han visto el programa y están acudiendo también con usted y que el programa también ha podido ayudar a muchos pacientes. Incluso tuvimos aquí en la sala uno de sus pacientes y el día de hoy ha estado usted aquí en la silla del sobreviviente porque ni siquiera nosotros estuvimos buscando el tema, sino que la licenciada dijo, bueno, yo también soy mujer, también pasé por una situación difícil y también quiero romper mi silencio. Y como estábamos hablando, es un tema que todo el mundo conoce, que el día a día escuchamos noticias de personas que son desaparecidas, de personas que son secuestradas, de personas que son privadas de su libertad, pero hay otras también que no conocemos su historia y personas que guardan ese silencio, que quizás hacen una denuncia y esa situación muere ahí y la persona sigue viviendo todos los días de su vida con esa situación en su interior. Ahora, licenciada Eloísa, antes de preguntarle a la licenciada, ¿qué la motivó a decir, yo me voy a sentar en este asiento hoy? Justo cuando empecé a ver el programa, parte de mi proceso es elaborarlo en una narrativa de aprendizaje. Y parte del aprendizaje es que me deja a mí como experiencia y no porque a mí como víctima, sino para qué aprendí. Y una de las cosas que es lo que mencionas, valorar la vida y no escatimar en transmitir la experiencia, en transmitir el aprendizaje, el transmitir el no te quedes con pedir una disculpa, el decir te amo. No quiero ponerme tan sensible tan rápido, ¿no? Y esto que dice ahí abajo, ¿no? Son historias de mujer a mujer. Entonces, más que una historia, fue una experiencia, es algo que se vivió. Y no queda solamente en la memoria. Si no se elabora, si no se trabaja, es algo que puede estar condicionando la vida. Afortunadamente no ha sido mi caso porque yo reconozco a mis familia, a mis colegas, Dios, todo, que han sido entrañables en el proceso para poder dejarlo en el justo lugar donde sucedió. Pero aunque está en ese justo lugar, es importante porque, ¿sabes? Cuando estoy en algún lugar comiendo y veo alguna nota que se refiere a lo mismo, yo, no, haz algo, ¿no? Y yo doy terapia y acompaño en el proceso de depresión, de ansiedad. Y como el tema de desaparición, como que es después. Y dije, justo hoy es el momento para poder darle voz incluso a esas mujeres. Hoy lo hablaba con una gente que amo mucho y le dije, va por las chicas que no pudieron regresar a su hogar, va por las mujeres que ya no pudieron regresar. Y si tú prendes tu televisor o vas a alguna fiscalía, hay un centenar de alertas Ambers donde, o tú tuviste aquí también a las madres buscadoras de las chicas, de esos niños, de esos hombres, de esos varones también. La desaparición no solamente está sujeta a mujeres, sí, hay un gran promedio en mujeres, pero también existen los varones. Entonces, como lo platiqué con la producción, con la productora Ivette, mientras más tengamos una cultura de formarnos, informarnos al respecto, capaz, y estamos contrarrestando eso. Esa está en mi humilde opinión y mi corazón. Y también cuando venía hacia acá, alguien me escribía, pues cumple la misión, por algo estás aquí. Y pues aquí estoy, ¿no? Cumpliendo la encomienda, hablándolo, aunque me cueste, aunque quisiera, en algún momento quise editar o borrar esa parte, pero dije, no, voy a hablarlo, una experiencia, hay que... ¿Hace parte de su vida? Por supuesto, ajá. Así como las más brillantes, el haber sido mamá, el haber tenido una carrera, esa también, ahí también estuve yo. Y justo ahí, bueno, ya si quieres en la narrativa de cómo se dio la propia desaparición, te lo puede contar, se los puede compartir,
Pero eso es lo que me motiva, a darle voz a estas mujeres que ya no pudieron tener la voz. Va por ellas. Va por ellas. Va por ellas. Licenciada Edith, escuchando a Eloísa, ya nos mueve, ya nos da ese nudo en la garganta, porque es cierto, ella pudo regresar a su hogar de alguna u otra manera. Ella nos va a contar cómo pudo regresar a su hogar, cómo pudo regresar a su familia, pero hay muchas mujeres que no lo han hecho, no han regresado, y otras que también han regresado físicamente, pero emocionalmente siguen en esta situación. ¿Cómo afecta emocionalmente, psicológicamente a una persona que ha sido privada de su libertad? Pues justo como acabamos de escuchar el testimonio de Eloísa, un testimonio muy valiente, amoroso para las demás mujeres que están pasando por situaciones parecidas o que ya lo vivieron. Eloísa ya no volvió a ser la misma persona que antes. O sea, hay un rompimiento de tu pasado con esta nueva realidad. Las personas que pasan por estos procesos sufren su proceso primero desde el momento en el que son captadas por sus agresores. Es un proceso diferente el que viven durante su estancia, durante el secuestro, y luego lo que pasa después cuando ya son devueltas a su familia. Además hay víctimas colaterales, los padres, las parejas o las personas que se dan cuenta, que notan que esa persona ya no regresó, empiezan a presentarse ciertos fenómenos. Primero, para la familia, el saber que esa persona ya no está o no regresó, detona alertas. ¿Qué pasó? ¿En dónde lo buscamos? ¿A quién le preguntamos? Aunque todo el mundo sabemos que esto existe, pocas personas sabemos a dónde acudir para pedir ayuda. ¿Cómo se pide la ayuda? ¿Cómo se detona una alerta Amber? Después de ese impacto de ver que no regresa, el enfrentar la situación, ya buscar el apoyo de las autoridades, es también algo muy fuerte, tener que enfrentar todo este proceso legal, la espera de cuándo, o sea, porque obviamente no solamente es ir a denunciarlo, sino regresar a tu casa y esperar una llamada, un mensaje, pruebas de vida, mientras que la persona que está siendo secuestrada de inicio no sabe qué es lo que le está pasando. Nosotros en nuestro cerebro, en la parte de las neurociencias, sabemos que el cerebro, tenemos un cerebro reptil, un cerebro básico que va a hacer protegerte. Ese cerebro reptil va a desconectar muchas funciones para preservar la vida. Entonces, lo primero que te va a hacer, si estás siendo secuestrado, te va a paralizar. No vas a gritar, vas a ser obediente, porque va a llegar una figura que te va a dar todas las indicaciones sobre qué es lo que vas a hacer a partir de este momento. El que te va a explicar que está siendo secuestrada, por qué razón está siendo secuestrada, a cambio de qué. Se le va a informar a tu familia tiene que hacer un esfuerzo por recuperarte, y mientras tanto va a haber una negociación y tú tienes que ser obediente para, si quieres, mantenerte viva, ¿no? Todo eso, a pesar de que lo estás escuchando, realmente no lo estás escuchando, porque hay una situación de disociación, que también es una protección neurológica, porque todo este desarrollo de lo que está sucediendo es tan fuerte que el cerebro tiene que protegerte. Entonces, estás escuchando, pero realmente no estás escuchando. Hay un filtro, tú lo único que quieres es saber, tratar de entender qué es lo que te está sucediendo en este momento y mantenerte viva. Empiezas a darte cuenta, no sé cuánto, es que no conozco todo tu proceso, ahorita tú nos darás tu testimonio, pero hay personas que sufren de una amnesia selectiva. Es decir, no saben cuánto tiempo estuvieron secuestradas, si es de día, si es de noche, y más si, por ejemplo, están encapuchados, muchas veces están guardados dentro de espacios muy cerrados, entonces hay claustrofobia, muchas veces los tienen en closets, en sótanos, en casas alejadas de la civilización, en donde no escuchan sonidos, no escuchan nada, ¿no? Es algo enloquecedor, ¿no? Y además empieza a haber algo que se le llama el síndrome de Estocolmo,
que es que sientes tanto miedo, perdón por el micrófono, sientes tanto miedo que necesitas empezar a encontrar un vínculo con un alguien, porque te sientes solo. Es una sensación de soledad profunda y necesitas ayuda y un vínculo que te ayude a mantenerte viva y estable mentalmente. Ese vínculo puede ser tu secuestrador. Casi siempre hay un juego de policía bueno y policía malo, en donde el secuestrador bueno es el que llega y te dice, lo estás haciendo bien. Ya casi te vamos a devolver, tu familia está portándose bien, están haciendo lo que tienen que hacer. Y el malo, el que viene y te dice, si tu familia no hace, a ver, quiero que me digas exactamente si tienen, no tienen, en dónde lo tienen, cuánto tiempo crees que se puedan tardar en entregarlos lo que estamos pidiendo. Toda esta información está ahí y tú empiezas a crear un vínculo de protección. O sea, tu cerebro te lo pide, es una necesidad cerebral y empiezas a crear ese vínculo con el policía bueno, con tu secuestrador bueno, el que te dice que te estás portando bien. Wow, son muchísimos procesos. Es increíble, realmente. Muchos procesos que pasa la persona en esa situación, ¿no, Cari? Realmente, y quizás usted nos acompaña en este momento y también se encuentra así, quizás no secuestrada, pero conoce a alguien que está desaparecido, conoce a alguien del cual usted ya no tiene información, algún familiar, algún conocido. Usted no dude en comunicarse con nosotros, estamos en el 5586 64 5200. Tenemos las voluntarias del Gollywood Autoayuda que van a estar atendiéndola, orientándola. Si usted tiene una pregunta para hacer, una pregunta legal quizás también, una pregunta, algo que usted necesite saber sobre este tema, puede hacerlo a la misma línea que es también nuestra línea de WhatsApp al 5586 64 5200. Nuevo León es uno de los estados más peligrosos para las mujeres. En los últimos 5 años, se encuentra entre los territorios con mayor número de feminicidios, desapariciones y denuncias por violencia de género o trata para fines de explotación sexual. Desde 2020, las autoridades incumplen la Ley Federal de Desapariciones y registran como no localizada a la mayoría de mujeres y hombres a los que se busca. Esto tiene una consecuencia, que legalmente no son consideradas víctimas de delito, lo que dificulta la investigación. La comisionada de búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Valderas, aseguró que se rastrea a todas las personas como si estuviesen desaparecidas, aunque en realidad no lo están. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años hay más de 900 mujeres de las que no se conoce su paradero. El caso de Devani Escobar Basaldúa, desaparecida y hallada sin vida en abril de 2022, se convirtió en un símbolo del fenómeno de desapariciones y feminicidios. «13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí?», fue una de las reacciones de Mario Escobar, padre de Devani, cuando el cuerpo sin vida de su hija fue encontrado por la Fiscalía del Estado de Nuevo León el jueves 21 de abril de 2022, tras 13 días de búsqueda. El hallazgo fue en el interior de una cisterna de uno de los primeros lugares que revisaron las autoridades. Según el fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, el Motel Nueva Castilla, ubicado a pocos metros del lugar donde la joven desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León. El caso de Devani no es aislado, pues su desaparición ocurrió en un contexto de violencia feminicida
y de desapariciones tanto en la entidad como en el país. Este suceso forma parte de una violencia sistémica evidenciada por el continuo incremento anual de carpetas de investigación por feminicidio en el país. Nuevo León se ha colocado como el quinto estado con más feminicidios a nivel nacional. Hasta abril de 2022, el 46.19% de las personas desaparecidas en Nuevo León son mujeres. Esto ocurre en una entidad con un contexto de brutalidad, ligado no solo a la violencia feminicida y violencia del narco, sino también a la violencia sexual. A la fecha, más de 1.780 mujeres continúan sin aparecer. Lo anterior, sin olvidar que en México 10 mujeres son asesinadas diariamente. Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes y vamos a empezar en la etapa fuerte, ¿no, licenciada? Cuéntenos cómo fue que empezó esta historia, hace cuánto tiempo pasó. Ok. La sala es suya. Yo cumplo años en enero y siempre digo que tengo 4 años, porque sucedió, bueno, estamos en el 2024, en el 2020. Entonces, previo a ese evento, yo tenía tenía que presentarme porque había promovido una pensión alimenticia para el padre de mi menor hijo. Y hace rato mencionaba el aprendizaje y creo que en ese momento, por el trámite legal que tenía, uno de los aprendizajes que yo rescato de eso era que estaba distraída de la vida porque estaba metida en el tema del proceso. Y regresando a tu pregunta, era un jueves por la noche, y había ido a visitar a mi hija. Llevaba al pequeño, íbamos a cenar. Y hay como intuición, ¿sabes? De cuando algo va a suceder, algo está extraño, ¿no? Yo no me sentía bien conmigo, algo estaba pasando. Y siempre solíamos ir juntas por la cena para compartir juntas. Y ella estaba con una amiga en ese momento. Entonces, como estaba con su amiga, yo no quise separarlas. Y le dije, dejo aquí unos documentos que iba a presentar al siguiente día porque voy a ir al juzgado. Todo esto en el municipio de Ecatepec, es prudente que lo mencione, de Ecatepec. Y dejé a mi menor hijo y me salí porque iba por la cena. Entonces, esto se dio tipo 8 de la noche, donde todavía hay mucha circulación de gente, una avenida principal de ese municipio, de esa colonia, y de verdad venía gente, porque está muy cerca un metro, venía gente de sus trabajos y gente en el sentido que yo iba. Y un auto se empezó a pegar hacia, yo iba en la acera y se iba pegando hacia mi persona. Lo percibí y empecé a acelerar el paso, y cuando lo hice, obviamente el auto igual aceleró. Mi mente pensó, ¿no? Hablando de mente y de sus funciones, que iba a ser un asalto. Entonces, como corrí, las personas se alertaron, pero no se exponen, entonces se abrieron y se hicieron a un lado. Entonces eso facilitó que estas personas pudieran tener acceso a mí. Eran 2 personas, uno al volante y otra persona que sale de la parte de atrás y me agarra de la cintura con todo el lujo de violencia, de palabras altisonantes y sobre todo la amedrentación de te voy a matar, palabras que no puedo pronunciar en el Claro. porque es un horario todavía donde pueden haber pequeños. Y cuando yo ya me alerté, es cuando ya me jala hacia él, porque no me pide nada. No me pide ni teléfono, ni cartera, nada. Me jala a mí. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Y pues el coche se empareja y me mete en la parte trasera para poder, pues, que yo no figurar durante
el auto, ¿no? Entonces me agacha y empieza igual con insultos, a amenazarme. Y justo mi cerebro ahí empezó a bloquearse, porque ya no dije nada. Porque dije, uy, si digo algo, vamos a poner peor, ¿no? El mecanismo que estaba mencionando. Justo, que estaba, por eso le dije hace rato en el corte, hizo bien su tarea, colega. Porque sí, mi cerebro ya no, dijo, silencio. Entonces solamente percibía que el auto aceleraba y hablaban entre ellos con muchas groserías. Eran 2 hombres jóvenes, por la voz. Todo parecía muy extraño porque yo no tengo enemigos. Al contrario, creo que soy muy afortunada. Tengo mucha gente por mi labor o por el tiempo que permanecido donde radico, pues tengo gente que me conoce por alguna u otra situación. Y al contrario, he recibido post y anteriormente mucha ayuda. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? Cuando se bloquea mi cerebro para defenderme, ya no, como que dejé de escuchar, pero sí sentía. Y sentía el movimiento del auto, y sentía que aceleraba, hay curvas, y sentía todo, ¿no? Y le decía a uno de los, el que estaba conmigo, que si era yo la persona que estaban buscando, si es ella, pero con groserías, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero ya agarramos esta ahí. O sea, entre ellos se cuestionaban, bueno, es la que teníamos vista, es la que estábamos buscando, y si no, ya ni modo. Ya ni modo. Ya la tenemos aquí. Sí, ya. Entonces dije, bueno, ni saben quién soy. Pero eso me dio un poco de consuelo. Pero cuando ya avanzamos, yo sentí que trataba de calcular tiempo, no podía porque mi mente estaba totalmente confusa. Llegamos a un lugar, se estacionó. Inmediatamente empecé a percibir una energía, pues, sistemas energéticos, oscura, densa. Dije, la cosa va a empeorar aquí. Pero algo que les quiero compartir a ustedes y al auditorio, sé que son personas de fe, que ahí me puse en manos de Dios. Y dije, bueno, mi cuerpo puede pasar lo que sea, pero mi espíritu tiene dueño, ¿ok? Mi espíritu tiene dueño y es Dios. Entonces, pase lo que pase, aquí estoy aquí, Señor. Le decía a uno de mis maestros cuando me ayudó a procesar el evento, es que la grandeza del espíritu es la que a veces nos mantiene en pie, porque me dio como ciertas estrategias para no hacerlos enojar, lo que decía la colega, ¿no? Porque en todo lo que ellos me decían, obviamente iba amagada, me taparon los ojos, las manos no las podía mover. Al lugar que entramos, pues no se percibía nada de luz, era un lugar húmedo, un lugar muy... Si ya estaba yo oscura por lo que tenía tapado, se percibía que no había luz. Pero por lo contrario de lo que dijo mi compañera, mi colega, yo sí escuchaba que había otras personas ahí y que también tal vez estaban en la misma condición porque gritaban, lloraban, se lamentaban como si los estuvieran golpeando, como que los dejaran en paz. Y eran voces de mujeres. Entonces dije, ¿dónde estoy? ¿Qué va a pasar? Pero este mecanismo que entró en mí de estrategia de voy a cooperar porque yo quería salir viva. Y lo que les quiero compartir también, que algo que me motivó a decir voy a salir de esta, era que mi niño en ese entonces, hoy tiene 8 años, y en ese entonces iba a cumplir 4, tenía 3. Y dije, ¿quién lo va a criar? Y lo dejé, yo fui por la cena, él me está esperando. Sí. ¿Quién va a seguir? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? No, yo voy a regresar. Y chicas, mujeres, si están en una situación de riesgo, piensen que más amen. Esa es una gran motivación. Dediquen su esfuerzo de vida a quien más amen. Puede ser a Dios, tu madre, tu padre. A mí me funcionó, Dios me funcionó, Dante, mi hijo. No había más. A lo mejor fui egoísta porque tengo muchos familiares, ¿no? Y yo lo digo, solamente pensé en mi niño y en Dios. Y dije,
hoy por hoy no les tomo a mal a esas personas porque ya hice un proceso. Estando en ese lugar, escuchaba a esas personas lamentándose. Todavía mi corazón quería ir a ayudarlas, pero no estaba yo en condiciones, claro, ¿no?, de poder hacer algo. Entonces, uno le comentaba hace rato en el corte de la licenciada que sí, justamente esas dos personas, uno era como el malo y el otro era como que el que estaba más cooperativo, más... Y me dijo, tranquila, si cooperas no va a pasar nada, es más, no vas a sentir nada. Cuando me decía que no iba a sentir nada, no sabía yo a qué se refería. Me aventan a un cuarto húmedo, me arroja al piso y se tardan un rato, regresan. No hay percepción del tiempo, hay como un bloqueo. Tú no sabes si yo ahora puedo decir a las 8 de la noche, pero a las 8 a ese momento no sé si había transcurrido media hora, 1 hora, 2 horas, no lo sé. Sentí que me sacaron, me picaron, me dieron a tomar algo muy, 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 muy amargo, que le poní, pero ellos me volvieron a dar hasta que ya lo pude tragar. Y porque entre más yo lo devolvía, ellos más me daban. Entonces no me golpeaban, pero me rasguñaban. Y me jalaban el cabello. Y me mordía. No sé por qué no me daban golpes. No lo entiendo todavía. Pero sí me rasguñaban. Y pues yo quería evitar eso, sentir el dolor. Y me lo tragué. Cuando pasa ese líquido, desconozco qué sea, aunque se lo describí en la fiscalía cuando hicimos la denuncia y el proceso, no sabían tampoco de qué se trataba. No era algo usual. No era algo usual. Me empecé a tener como delirio. Ya no percibí el tiempo, ni dónde estaba, ni... Me quedé como totalmente dopada, dormida. Transcurrieron, no sé, las horas que tú gustes. El registro de mi desaparición fueron 2 días. Pero yo no supe. Yo te puedo decir que fue una eternidad en esas horas, en esos 2 días. Cuando yo vuelvo a tomar conciencia, sigo en ese lugar, pero me siento toda mojada. Mi cuerpo está todo mojado. Ya no traigo zapatos. Ya no, mi cuerpo había sido sujeto a otro tipo de evento. Y va a sonar raro, pero agradecí el hecho de que no estaba yo consciente. Porque el consciente no sé si hubiera luchado o defendido. Entonces, no sé si sea extraño, pero sí agradecí el no haber estado consciente. Estas personas después me dieron todos mis datos, me dijeron, tú eres fulana de tal, vives en tal lado, te dedicas a esto. Ahí sí fue cuando ya empecé a tomar un poco de conciencia, porque dije, esas personas saben quién soy. Bastante extraño porque, les repito, yo no tenía o no tengo en la actualidad personas que puedan decir que son mis adversarios o enemigos o... Que le hayan amenazado, que le hayan... O que yo me haya metido en determinado momento en alguna situación extraña y que ahora no tenga ese ajuste, ¿no? Como ahora desafortunadamente se ve, ¿no?, en la sociedad, pero no, todo lo contrario. Entonces, para recuperar un poco la conciencia, yo quería pues sentarme, porque todo el tiempo fue estar acostada, yo quería... Era muy complejo porque estar con las manos atadas y con las manos atadas y los ojos vendados, ya introyectas como que no te puedes mover, aunque tu cuerpo tenga fuerza. Entonces yo digo, pero sí, hubo un momento que digo, pero si nada más son las manos. Entonces ya empecé a mover el cuerpo y me pude sentar, pero cuando la persona me dijo, ¿qué haces? Y le digo, me quiero hincar. Y me dijo, ¿te vas a hincar? ¿Para qué? ¿Estás loca? Y le digo, voy a orar.
Me voy a pedir que Dios te perdone. No te conozco. Y le voy a pedir que no te tome en cuenta. Le voy a pedir que Dios te perdone. Que estás pinche loca. Sí. Sí lo estoy, pero voy a orar por ti. Y me pateó, me volví a caer. Ya no me pude, me quedé ahí otra vez. Y esta cosa que me dio como un tipo de visión extraña, porque sentí que todo a mi alrededor giraba. Voy a decirlo. O sea, no estaba al 100%. No, Elisa, Karina, la licenciada, yo te voy a decir que en algún momento, tal vez hubiera sido madrugada, noche, no lo sé, yo escuché una patrulla. Y hubo en mí una esperanza de como una luz en el camino. Dije, ya viene por nosotras. Y, perdón, discúlpenme, ¿no? A las autoridades, pero hay que decirlo. Yo dije, ya viene por nosotros. Y dije nosotros porque escuché gente. Desafortunadamente, lo que escuché fueron risas. Entonces dije, no, ellos están. Risas y luego música. Tú sabes, de esa música que se ponen a tomar y cómo a celebrar. Dije, oh my God, no vamos a salir. Porque entonces la patrulla viene a vigilar. ¿Con quién viene a estar? Es una situación sumamente difícil, ¿no? Y que, por ejemplo, se puede decir que, bueno, fueron 2 días, fueron 48 horas, no fue mucho tiempo. ¿Cuánta gente tiene desaparecida? Muchísimo más, semanas. Pero como bien lo menciona Eloísa, pudieron haber sido 3 horas. Y solamente la persona que lo está sufriendo o que lo padeció sabe lo cuánto se sufre y todas las historias y todos los sentimientos y situaciones que pasan por la cabeza de la persona que lo está pasando, que lo está sufriendo. ¿Cuál es su nombre? Cintia Roé. ¿Está al tanto de la problemática de las desapariciones forzadas en nuestra sociedad? Estoy más o menos al tanto, veo las noticias y veo que es algo que sucede muy seguido en este país. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de desaparición forzada o tenga familiares en esa situación? No personas directas a mí, pero sí amigos de amigos. ¿Qué medidas cree que podrían tomarse para prevenir las desapariciones forzadas y proteger a las víctimas? Yo creo que en general necesitamos un país más seguro, más justo, más equilibrado, o sea, como para todos. Siento que en este momento no está bien la situación, siento que está muy mal, siento que hay mucha inseguridad y que no se quiere aceptar, ¿no? Que no lo quieren aceptar, que siempre lo quieren tapar, que siempre tienen otros datos, y eso siento que pues, hace que la inseguridad esté a flor de piel a cada momento, porque en realidad no se están tomando las medidas, nomás se está diciendo no pasa nada, y eso es tener un país desinformado y bueno, eso causa que todo esté mal. ¿Cree que hay suficiente apoyo psicológico y legal disponible para las víctimas de desaparición forzada y sus familias? No estoy segura, pero creería e intuyo que no. O sea, si la situación está como está, no sé qué tanto le inviertan para que las personas que sufren esto reciban apoyo psicológico, o sea, como cada familia, o sea, que reciba esta ayuda. Yo siento que no ha de ser, o sea, creo que más bien cada quien lo ha de buscar por su cuenta y sería bueno que, claro que hubiera, porque la inseguridad es muchísimo. La inseguridad es mucha, es realmente, yo creo que todos coincidimos en eso, ¿no? En esa opinión, que la inseguridad es mucha. Las mujeres somos muy vulnerables, ¿no? Y como mencionaba usted, licenciada, al principio, cuando se iba a dar el secuestro, las personas en vez de ayudar abrieron camino, tipo, no tenemos nada que ver, si se la van a llevar. No es mi problema. No es mi problema, adelante, no pasa nada, y vemos eso mucho en la sociedad, ¿no?
Lastimosamente nuestro tiempo es corto, tenemos unos cuantos minutos, tenemos mensajes, tenemos llamadas, tenemos muchísimas más opiniones, tenemos preguntas legales que también queremos hacer, queremos saber el resto de la historia, qué pasa después, porque no solamente es el momento que usted está ahí, es el momento después de. El hecho de que le digan, eres fulanita de tal, te dedicas a esto, tienes tantos hijos, estás casada, estás soltera, estás divorciada, vives en fulano lugar, y que tú salgas de esa situación y digas, bueno, ellos tienen toda mi información todavía. En cualquier momento me puede volver a suceder. Así es. No, licenciada Edith, es un mundo de situaciones que pasan en la cabeza de la persona que está pasando por esta situación. Sí, y justo como estamos escuchando el testimonio de Eloísa, todo el tiempo ella nos está diciendo, es que yo no tengo enemigos, soy una buena persona. ¿Por qué? Porque por lo regular se criminaliza a la víctima. Eso te pasó porque algo hiciste. Andabas en malos pasos. Eso es algo muy común. O sea, que cuando alguien llega como víctima a hacer una denuncia, haya toda una sociedad, porque no solamente, o sea, estamos hablando de todo un contexto social que te juzga y te dice, bueno, ¿qué hacías tú a las 8 de la noche? Alguien, o sea, algo tuviste que haber hecho porque eso no le pasa a cualquiera. Es decir, ella incluso en su testimonio, después de 4 años de que esto sucedió, sigue pensando que ella podría ser culpable, porque ella en su cabeza rastrea bueno, ¿tendré yo enemigos? ¿Habré hecho yo algo mal para que esto me pasara? Y justamente el testimonio que nos da después de ser víctima, todavía ella se hinca para orar por su violentador. O sea, es decir, es un fenómeno donde ella incluso de manera inconsciente justifica y ella misma siente que tiene que ser buena, sumisa, para poder salir viva de esa situación. O sea, es una serie de situaciones que se van presentando, una lectura social de cómo te tienes que comportar para poder salir viva de una situación de esas. Es terrible. La culpa que se siente, ¿no? Sí. Nos quedan en el aire muchísimas preguntas, por ejemplo, lo legal, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Con quién voy? ¿Cómo se manejan estas 72 horas que son 3 días eternos? O sea, después de 72 horas es que puedo poner la denuncia de que un adulto está desaparecido cuando Eloísa pasó solo 48 y sufrió una tortura. No, se puede denunciar de manera inmediata. Ok, sí, porque muchos tenemos esa mentalidad de que si es un niño, inmediatamente se puede denunciar, pero si es un adulto, también. no. No, sí, niños y adultos. Bien. O sea, en cuanto a las personas, los familiares o la persona con la que convives detecta que esa persona no está regresando, en ese momento puede detonar alerta Amber. Decir, la estoy esperando, no ha regresado, y en este momento solicito a las autoridades que me apoyen, y la autoridad los apoya. En el caso de que fuese un conocido, digamos, no es mi familiar, pero es un conocido, quizás ese conocido no tiene familiares que puedan denunciar su desaparición, un vecino. Claro, claro. Incluso sin ser familiar se puede hacer esta denuncia. Claro que sí. Bien. Pero bueno, si me dejas mencionar, lo que menciona mi colega sería lo más adecuado y que así funcionara, pero no, en el caso específico de su servidora es que mi familia me cuentan que como siempre estábamos en contacto, vieron que mi celular estaba inactivo, no veía mensajes, no tenía llamadas, porque esas personas pues lo destruyeron, ¿no? Para que no fuera yo rastreable. También la intuición de mujer también, y como yo suelo comportarme con mi familia, reportándome a dónde estoy, ellos van como, me dicen como a las 2-3 horas a decir, algo está pasando. Es que el hecho fue de que saliste a la esquina a comprar comida y ya regreso, máximo 40 minutos y ya te tardaste un montón. No, lastimosamente estamos llegando al final de nuestra programación, pero ya sabemos que esta historia tiene una segunda parte. Y me gustaría poder invitarlas y tenerlas aquí, obviamente a ambas,
¿no? Para que nos puedan apoyar con todas estas preguntas que se quedaron en el aire, ¿no, Cari? Todo lo legal, ¿qué pasa después? ¿Cómo logra salir de este cautiverio? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa con todo lo que sigue después de esto? Y que las personas puedan entender de que no están solas y también cómo proceder ante todo esto, porque para muchas personas es algo nuevo, es algo que no se ha pasado absolutamente nunca, que seguimos, como en el caso de nosotros, que seguimos con esta idea de que se tienen que esperar ciertas horas para poder hacer la denuncia, cuando en realidad no es así. O sea, tantas cosas que se quedan en el aire. Me gustaría invitarlas a ustedes dos y también a todo el auditorio, a todas las personas que nos ven en Rompiendo mi Silencio, para que ustedes puedan seguir sintonizando Rompiendo mi Silencio y ver la segunda parte de esta historia.